Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la presencia del licenciado Ricardo Oms Quiroga. Él es comunicador profesional por la Universidad Iberoamericana, tiene además un posgrado en comunicación en la Universidad de Pamplona en España. Le hemos invitado, cosa que nos da mucho gusto que haya aceptado, porque estamos en plena, para decirlo correctamente, campaña electoral, y hay muchas cosas que la ciudadanía nota, que la ciudadanía percibe, y pues a veces hace falta que un comunicador profesional nos platique en sus palabras, con su experiencia, cuál es el entorno que observa en esta contienda electoral concretamente. Por ello le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia al licenciado Ricardo Oms Quiroga. Muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado venir a platicar con nuestro auditorio. Gracias por la invitación. Además, quiero decir que orgullosamente es veracruzano. Así es. Y que esto es una apreciación personal, es una persona muy competente. Tuve la oportunidad de conocerlo profesionalmente hablando cuando fui alcalde de Veracruz, porque uno de los problemas de cualquier autoridad es la comunicación efectiva con los ciudadanos, con las fuerzas vivas, como decían antes, que aglutinan de alguna forma a la sociedad, que tiene que estar bien informadas de lo que se está haciendo, y a veces la comunicación es complicada. Pero bueno, acudimos, no sé si te acuerdas, solicitando orientación cuando estuvimos ahí, hace casi ya 20 años. Hace bastante. Se dice fácil, pero son casi 20 años. Éramos más jóvenes de lo que somos hoy. Teníamos más pelo. Más cabello, claro. Hay una cosa muy interesante. Él, además de haber escrito varios libros sobre diversos tópicos relacionados con liderazgo, con la comunicación, él también es escritor o comentarista, columnista, creo que es el término adecuado, del periódico Universal. Así es. Y precisamente vi por ahí un artículo que apareció en las redes sociales que me pareció muy interesante, por eso lo invitamos a compartir con él, o mejor dicho, para compartir con nuestro amable auditorio algunas ideas. Encontramos un artículo muy interesante que pues hacía como que se encendían los focos rojos. Así es. Y él decía, lo narro de manera muy rápida, él decía, hay dos problemas que no se están considerando de manera adecuada. ¿Qué pasa si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones? Es hasta ahorita el candidato puntero. Claro, faltan todavía muchos días para las elecciones, pueden cambiar las tendencias, pero bueno, es el candidato puntero. ¿Qué pasa si no puede cumplir todas las promesas que ha hecho? Todos los ofrecimientos que ha planteado, que algunos son muy ambiciosos y otros matemáticamente no cuadran, porque tantos regalos, tantas becas, tantos subsidios, tantos salarios a los que no trabajan tienen que salir de algún lado. ¿Qué pasa si él gana y no puede cumplir? Pues él planteaba, le va a echar la culpa a alguien, esperemos que no sean los empresarios. Ese es un planteamiento. Y otro planteamiento que él, con una gran visión de la problemática que tenemos en México, planteaba y decía, ¿qué pasa si realmente no gana? No hablo de que se haga trampa, no hablamos cualquier forma de que él no ganara, cuando ya en ciertos sectores de la población se han generado tantas expectativas. ¿Qué va a pasar cuando los seguidores de este candidato pues se den cuenta que no ganó? Y que no ganó, estamos hablando en un plan legal, no un plan de manipulación de las elecciones, etcétera, que creo que eso ya no puede pasar, porque al que se le cayó el sistema, ahora lo tiene en su equipo. Hablo de Bartlett. Y esto, quienes lo recuerdan,
y si no lo recuerdan se los comentamos, bueno, cuando en el año 88, en pleno día del conteo, que se iba a ver quién iba a ganar y quiénes iban a perder, bueno, Bartles, que era el secretario de Gobernación, misteriosamente, bueno, se le responsabiliza que misteriosamente el sistema se cae, y Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando las elecciones. Cuando restablecen el sistema, pues resulta que Cuauhtémoc Cárdenas no era el ganador, sino era Salinas de Gortari. Así es. Así fue. Sí, muy bien, bueno, pues ese tipo de cosas nos deben de llevar a la reflexión. Ahora, Bartles, curiosamente, está en el partido, en la izquierda, claro, que dice defender la democracia y defender el voto y defender muchas cosas. Bueno, aquí lo interesante es que estos dos escenarios me preocuparon mucho. Por eso le pedí que viniera y que nos narrara en su propia voz cuáles son los riesgos de que esto suceda, cualquiera de las dos opciones. Mira, Paco, realmente creo que esto nunca se ha considerado porque se ha minimizado el impacto de la comunicación en nuestro país. Y cuando hablo del impacto de la comunicación es todos los estereotipos que existen, siempre hablan de que quien se dedica a la comunicación en el ámbito del sector público es informar. Eso no es cierto. O sea, la información es la información, la comunicación es todo un proceso que implica tener conciencia del impacto de lo que estás informando, prever los escenarios, esperar la respuesta y tener la capacidad de volver a... Es un proceso muy dinámico y cualquier persona cuando empieza a estudiar comunicación lo sabe. Sin embargo, pienso que el Estado mexicano nunca le ha dado importancia a la comunicación y todo lo resuelve por encimita. Ponen gente que no está capacitada muchas veces, no tienen los estudios. O sea, una cosa es saber informar porque te dedicaste al periodismo y otra cosa, o te has dedicado a las relaciones públicas, cualquier otra cosa, y otra cosa es este manejo integral de la comunicación y a eso es el punto en el que creo que estamos atorados. La comunicación es todo un proceso muy complejo que implica el conocimiento de la psicología humana. Y peor todavía hoy en el mundo contemporáneo, en que los fenómenos se han vuelto globales, se han vuelto masivos. Además, la entrada de las relaciones públicas, en tiempo real. Los fenómenos de opinión pública hoy se dan en tiempo real. Y aquí es donde veo el planteamiento, es tan compleja la psicología humana, y ya entrando en el tema de la que estamos hablando, es tan compleja que una cosa es lo que la gente dice, otra, donde alguien profesional en el sector público o en la política dice, y otra cosa es lo que se entiende, y otra cosa es lo que aún no diciéndose, la gente infiere y supone que va a suceder. A mí me ha tocado hacer estudios en los cuales, bueno, un ejemplo, que me acuerdo cuando también me he dedicado, aparte de estar en el marketing político, en el marketing comercial, que me acuerdo un estudio en que hicimos, en que le preguntábamos a la gente de una línea de productos de consumo popular, y la gente nos hablaba de un producto de esa misma marca como si fuera, y que no existía. O sea, la gente daba por supuesto que existía. Y esto a lo que voy es, dentro de lo que hacen los candidatos y proponen, la gente todavía de repente en un juego inconsciente termina suponiendo cosas que también le están ofreciendo, que nunca se le están ofreciendo. Y en este manejo de las expectativas es donde veo el terreno peligroso cuando hablamos de populismo. Porque la gente añade mucho más sus expectativas de lo que realmente se le están proponiendo. Y creo que ya esto ha llegado también, esta es la tercera vez que lo intenta Andrés Manuel, pues la gente está suponiendo un cambio tan radical que no se va a dar.
Imposible que se dé en un mundo globalizado donde hay reglas, donde la comunidad internacional te está vigilando. Yo creo que estas elecciones, una cosa es las elecciones que en este país se manejan en municipios, en gobernaturas, pero cuando estás hablando de la presidencial, y más en esta, va a haber un número inmenso de observadores en tiempo real que vendrán del extranjero, organismos sociales, ONGs. Entonces, sí creo que estamos en un momento muy importante porque aún ganando, si no gana López Obrador, sí creo que al día siguiente hay problemas. ¿Por qué? Porque la gente lo da por sentado, porque también somos ya tan desconfiados los mexicanos con justa razón, que siempre suponemos que nos están jugando chueco. Y este es un estereotipo que ahí está en el inconsciente colectivo. Y entonces, como suponemos que nos están jugando chueco, aunque perdiera Andrés Manuel de forma legal, como lo acabas de mencionar, legal, siguiendo las reglas de la democracia en el número de votos, la gente no lo va a aceptar. Y dos. Bueno, no toda la gente, sería el sector que lo apoya. Mira, nada más voy a dar unas cifras que para mí son espeluznantes, Paco, y que te dan a entender el fenómeno que pasa en este país. Según cifras del INEGI, el sector de la clase que le llama el INEGI baja, o sea, que es donde está la gente que en nivel de sobrevivencia, yo creo que tiene que ver mucho también con el sector rural, donde están migrantes, donde hay gente que realmente no tiene nada, son en este país el 35% de la población. Y si te vas al nivel de un poquito arriba, la clase baja, alta, o sea, el sector de arriba es el salario mínimo. Y vivir con 2.600 pesos una familia o 2.800, depende de la zona, yo creo que es imposible. Claro que hay resentimiento, claro que hay necesidades, hay frustración, hay expectativas. Y cuando hablas de un 60%, yo creo que es si es más de la mitad del país, evidentemente estamos en un país muy injusto social y económicamente. Entonces esto es algo que nos debe hacer reflexionar sobre el fenómeno de Andrés Manuel. Es realmente un país que no está sobre unas bases sólidas de un desarrollo, que hemos abusado de las políticas sociales y que en lugar de hemos generado clientelismo en el ámbito. Clientelismo y conformismo. Bueno, clientelismo en cuanto a que si yo te estoy dando para que una cantidad o despensas o algo con regularidad para mantenerte controlado, pues también del otro lado estás haciendo que la gente pues, esté en su zona de confort y aunque no siga con limitaciones, pues diga, bueno, pues ahí se va todo, ¿no? Entonces, estamos en un sistema muy macabro, pero no va a cambiar radicalmente con esta elección. Aunque ganase Andrés Manuel, es imposible. Y la gente está suponiendo que el cambio va a ser radical. O sea, entra y al día siguiente el México cambió. Es imposible. O sea, y siempre, como todo, ese es el problema hasta de las revoluciones que ha habido en todo el mundo, ¿no? Las expectativas de la gente. Y siempre las revoluciones terminan traicionadas por eso. Y el cambio, pues lógicamente cambiar estructuras, el país va a ser el mismo, aunque cuando tome posesión el nuevo presidente, y si fuera Andrés Manuel, pues va a haber todo, yo pienso, un periodo de luna de miel, como lo dije en ese artículo del Universal, una luna de miel, le va a dar tiempo, pero ¿cuánto tiempo le van a dar? ¿6 meses? Cuando en 6 meses no esté recibiendo la gente todo lo que le prometieron, más lo que supuso que también le estaban prometiendo sin habérselo prometido. En ese momento no va a dar la economía del mundo, si quiere, ya no digamos la economía, lo que tenga el Estado mexicano, no alcanzaría ni la de Estados Unidos ni la China para cubrir tantas expectativas.
de generar de un día para el otro un modo de vida como en Dubái, ahí en este país petrolero, que todos reciben, todos son ricos, pues sí, porque el petróleo da para todos y el jeque en Dubái pues es muy generoso, pero en este país es imposible. Entonces ese es el escenario que yo veo preocupante, porque nos habla de descontento, nos habla de que va a ser necesario un gran manejo y sobre todo muy responsable de la comunicación para sensibilizar a la gente. Pero cuando hablamos de comunicación, todos suponemos que la información y las frasecitas son capaces de cambiar la actitud de la gente. No es cierto. O sea, la información no cambia y tan no cambia que vemos en los noticieros nocturnos a nivel nacional de las televisoras información que en cualquier país sería un tsunami y aquí no pasa nada. Nada es nada. O sea, quiere decir que la información no es suficiente para cambiar actitudes y generar fenómenos de opinión pública. Porque debe haber también una cultura, ¿no? Si en un momento dado la cultura es muy baja y hay una cultura de la dádiva, del subsidio, del regalo, pues la gente puede decir, bueno, pues sí, estamos mal, pero no estoy tan mal porque cada mes me ayuda de una despensa o de un, ¿cómo se llama? Alguno de los programas sociales que hay, claro. 65 y más o alguno de ellos. Entonces algo piensan que están cosechando y lo malo de esto es que van haciendo a la gente muy dependiente, la gente deja de luchar, deja de esforzarse. ¿Por qué? Porque está esperando precisamente la dádiva, cuando muchas veces la dádiva no tiene otro objetivo que tener un control sobre el voto. Hay un caso clásico que podemos aquí rápidamente plantear. Cuando un pescador va con un anzuelo y lleva una carnada, no está pensando en alimentar al pez, lanza la carnada para ver si el pez es engañado, muerde el anzuelo y lo atrapan. Bueno, en ese caso la carnada es la despensa. Vamos a una pausa. La despensa, el chequecito, el salario rosa y todas las cosas que aparte los políticos mexicanos son muy creativos para el manejo del lenguaje. O sea, creo que somos un país de los pocos en el mundo que tiene un metalenguaje tan florido y tan rico que nos permite ir cambiando para que parezca nuevo. Eso lo que es viejo. Se llama gatopardismo. Así es. Aparentemente cambia todo, pero todo sigue igual. Para seguir igual. Vamos a una pausa, si te parece, y continuamos platicando en un momento más con nuestro invitado, el licenciado Oms Quiroga. Es pues comunicador experto que viene a compartir con nosotros sus conocimientos, sus vivencias, su opinión. Regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Platicamos con el licenciado Ricardo Oms Quiroga, que es experto comunicador, pero además es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, que es un cargo, me imagino, honorífico, pero de mucha importancia, de mucha relevancia. Bueno, es que la Academia Mexicana de la Comunicación fue fundada hace muchos años por gente relevante en el medio, como Jacobo Zabludovsky, Eulalio Ferrer, Demetrio Bilbatúa, el cineasta, don Paco Ibarra, dueño de Grupo Asir, está, de los Vargas, Adrián Vargas, incluso, gente muy relevante. Y traemos ahí el tema de que no se le ha dado a la comunicación en México. La importancia que requiere. Sobre todo se ve por encimita y por eso se generan todos estos fenómenos de opinión pública que se salen de control. Y se salen de control hoy, que es lo que veo yo, que puede haber un rebasamiento total del Estado en este sentido, y es porque no hay la capacidad de este manejo integral de las expectativas ciudadanas, porque eso es el liderazgo, además, hay que entenderlo. Por eso hay una crisis de liderazgos, porque no hay esta capacidad de convocar a la gente y unirla en torno a un proyecto de nación.
Eso es lo que nos está sucediendo. Y creo que es un fenómeno también, quiero decirlo, Paco, es un fenómeno global que han desatado más todavía las redes sociales y la globalización. Y siempre doy un ejemplo en las conferencias y los seminarios que organizo allá en México, en la Ciudad de México, y es de que antiguamente el poder se ejercía aprovechando la distancia que había entre el gobernante Y el que gobernante. vivía en el Olimpo, ¿sí? Y el ciudadano común, y esa gran distancia permitía que la gente que estaba alrededor manejara leyendas y mitos del superhombre, y además generoso, poderoso, y esto permitió toda la vida, miles de años, el manejo de la sociedad. A través del gobierno, desde que se constituyó el sistema de sociedad. Pero a partir de las redes sociales, en que con un dispositivo, con un teléfono, que tiene cámara y tiene acceso a las redes sociales, tú tomas, son millones de ojos vigilando a la gente pública. Y alguien habrá en el momento oportuno que va a estar presente, siendo testigo de algo, que si lo sube a las redes sociales, cambia radicalmente. Y entonces hoy se han vuelto vulnerables todas las personas públicas. Bueno, no se ha librado de eso ni Trump, que le han sacado tantas cosas a partir de esto. Todos el sistema tradicional del uso del liderazgo y del poder siempre había estado sustentado en esto, que nada se daba en tiempo real y las cosas se iban apagando cuando no convenían. Hoy todo se enciende en un momento. Se iban apagando cuando no convenían, porque a veces se iban tapando con otras noticias. Se iban tapando con otras noticias. Sí. Y en cambio hoy de inmediato sube. Tomemos también en cuenta que hoy todo lo que hagamos estamos vigilados. Ahora sí, como aquella novela de George Orwell que se llamaba 1984, que precisamente lo más curioso fue que hace poco descubrí que fue escrita en 1948. Y desde entonces, y ahí sale la idea de Big Brother o el Gran Hermano, que era todo un sistema dictatorial que tenía vigilado a toda la población. Pues yo creo que hoy el Internet es eso, o sea, no es casual que tú entres a Internet buscando un producto y los días siguientes te estén llegando las ofertas de ese producto. Claro. O sea, alguien detecta a lo mejor un... No es alguien, es que es todo un sistema que ya existe. Y eso también consideremos de que todo lo que hacemos, más lo que subimos en Facebook, más las fotos que subimos, más lo que dijimos, lo que exhibimos, ahí está, podemos bajarlo, hacerlo desaparecer para todos, pero un hacker. Y entonces lo puede rescatar de inmediato. Hay una gran memoria en la web, o sea, en el Internet, y esto hace que cuando alguien se vuelve importante y empieza a tocar... O incómodo. Bueno, incómodo porque es importante. Si no es importante, pues será incómodo y no importa. Sí. O sea, pero cuando alguien, y digamos los políticos que tocan intereses, los políticos que compiten entre sí por el voto, por hacer sus propuestas, compiten por el poder, evidentemente vemos que siempre empiezan a sacar, empiezan a buscarse los competidores y sacan información, y hoy las campañas son eso, son más que de propuestas que ahorita... Son campañas de lodo. Son campañas de lodo, de ver el que va a llegar es el que esté menos desgastado. Es más, en las encuestas ya se usa eso. ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los negativos? Y te los van midiendo según los negativos y de repente a alguien le empiezan a impactar esta campaña de lodo, de exhibirlo, de denostarlo, y le empieza a hacer daño y empieza a crecer. Entonces estamos en un mundo muy complejo,
donde la comunicación es fundamental para rescatar el liderazgo y llevar a la sociedad pues a cosas buenas, no a cosas malas, no que sea una sociedad que evoluciona, una sociedad que crece con justicia social y que la gente vive mejor, ¿no? Claro, claro, sí, no cabe duda que esto es importante. Antes yo recuerdo que había una frase que decían, los gobernantes decían gobernar es comunicar, y yo interpretaba el hecho de comunicar, unir con una carretera. Eso me imaginaba. ¿Por qué? Porque finalmente para que salgan los productos, para que lleguen los maestros, para que lleguen materiales, para que salgan o lleguen satisfactores a una comunidad, pues hacía falta una carretera. Por eso entendía eso bajo esa óptica. Gobernar es comunicar pensando en la carretera. Pero ahora esa frase tiene otro sentido, y para gobernar bien necesitas comunicar bien, y comunicar ideas, planes, programas, y sobre todo programas que sean viables, no promesas sin sustento en ánimo de captar una votación o unos votos que a la mera hora esas propuestas o esas promesas no se van a poder llevar a cabo. Mira, y eso es riesgoso, porque si la gente está enojada y ahora le toman el pelo ofreciéndole algo que no van a poder cumplir, pues se va a enojar más. Y un país enojado, pues es un país que es tanta la molestia, tanta la inconformidad que ya no avanza, porque empieza a verse los mismos ciudadanos como adversarios unos de otros, en lugar de ver a personas que están luchando por sacar adelante a la nación. Eso para mí es preocupante. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? Ya no estamos en los tiempos de la improvisación en términos de comunicación, porque se ha vuelto complejo. Yo creo que es un parteaguas en la historia de la humanidad, el nacimiento de las redes sociales y de la globalización, y los problemas, lo que ahora sí el efecto mariposa que salieron en algunos libros, bueno, hay hace ya algunas lunas, de que lo que pasaba en un extremo del mundo, ese aleteo de una mariposa en un extremo del mundo podía escucharse en otro extremo. Claro. Pues hoy está sucediendo. Y entonces tenemos que entender de que incluso esto surgió a partir de un libro que estaba escribiendo yo de liderazgo público, que terminé llamándolo, publicó Editorial Urano, que se llama Liderazgo de masas en la era de las redes sociales. Porque también cuando hablamos de la palabra liderazgo tendemos a pensar dentro de las organizaciones y voy a hacer que mis subalternos me quieran mucho. Pues a final de cuentas, si no te quieren, va a haber un conflicto y van a terminar fuera. Eso es una realidad. Difícil es el manejo hoy de liderazgo público con gente que nunca vas a ver y te está siguiendo, gente que no sabes ni quién es y que necesitas tener también grandes sistemas de investigación, de opinión pública. No encuestas ya, las encuestas sirven para algo muy particular, que es dar representatividad estadística a una tendencia, pero para explorar se requieren cada vez instrumentos de investigación mucho más complejos y que sean capaces de entrar en el inconsciente de la gente para saber lo que realmente, aún ni estando conscientes ellos de que lo que quieren está ahí latente, ¿no? Entonces se ha vuelto muy compleja la comunicación y hoy gobernar se vuelve algo muy importante desde el punto de vista del liderazgo. Y te voy a decir por qué. Yo traigo ahí una frase que cada vez que la digo llama la atención, y es que el poder se puede heredar. Se puede ganar, pero sobre todo se puede heredar. Y generalmente pues los reyes, los emperadores, y aún en la democracia, siempre el que está en el cargo va a intentar pues ayudar y que quede alguien a quien le tiene confianza y le tiene afecto, ¿sí? Eso puede, y pongo el ejemplo de Maduro, que es muy actual el ejemplo. O sea, Maduro llega al poder después, allá en Venezuela, después de que Hugo Chávez, que era un hombre muy carismático, populista genial, o sea, militar, y llega al poder, pues muere de cáncer hace unos cuantos años y deja a su heredero, que era Nicolás Maduro.
Nada más que en dejarle el legado del poder, no le dejó el liderazgo. Porque el liderazgo se construye de modo personal. Es auténtico. No hay dos personas que tengan la misma forma de ejercer el liderazgo. Tiene que ver con tu forma de ser, con tus atributos, tus valores, tu personalidad, tu momento que estás viviendo. Y eso no lo pudo hacer Maduro y se le está yendo el país de las manos. Vamos a ir a una pausa, está muy interesante el tema. Vamos a tratar de ahora, en el próximo bloque, de que nos definas quién comunica mejor de los candidatos actuales. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el licenciado Ricardo Oms Quiroga. Ricardo, esto que comentabas tú de liderazgo, que es obvio que tienes mucha razón. Los libros que yo he leído sobre el tema coinciden exactamente con tu punto de vista y con tu definición sobre el liderazgo. Yo quisiera que ahora nos sirviera esto como referencia para analizar de manera somera a los candidatos que tenemos a la presidencia de la República. Hay candidatos que comunican mejor que otros, hay alguien que usa un lenguaje muy llano que la gente entiende, hay alguien que habla en términos académicos que a lo mejor tiene razón en lo que expone, pero bueno, no hace clic con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje tan elevado que a lo mejor difícilmente una buena parte de la ciudadanía lo entiende. Y hay otro, como el Bronco, por ejemplo, que usa un lenguaje llano que comunica muy bien. Él narraba entre sus experiencias que había tomado un curso de liderazgo a Miami de 1 año. Parte a lo mejor que tuviera él de pues ya alguna idea sobre estos temas, y esa idea la pulió seguramente en el viaje que hizo de 1 año para estudiar. En tu opinión, ¿quién comunica mejor? O dame una opinión, si quieres cambiamos un poco la pregunta, ¿cuál es la forma de comunicar desde tu punto de vista de cada uno de los contendientes? Mira, cuando hablamos de comunicación tenemos que entender de que la comunicación perfecta se da cuando el que comunica, en este caso el candidato, está representando las expectativas y los intereses de un segmento de la población. Y ahí es donde se da esta unión. Y lo que estoy viendo es que efectivamente cada uno de los candidatos tiene un segmento natural al que le está llegando. Y ahí es donde esto adquiere. Lógico es que una elección se gana siendo incluyente. Y ahí es donde viene el problema. Andrés Manuel, en un país, otra vez, caracterizado por el 60% de la población, en condiciones de limitantes económicas, como dije, de ese 60%, el 35% están en la sobrevivencia del día a día, a ver si pueden comer por lo menos 2 veces al día. ¿Sí? Es evidente que el lenguaje de Andrés Manuel le llega a ese segmento, ¿sí? Y que es su segmento natural, y él se convierte entonces en el paladín de ese segmento, en el representante del segmento. Por otro lado, vemos el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya representa muy bien las expectativas de este segmento de la población joven, y sobre todo joven, pero que tiene un nivel de instrucción bueno, por lo menos ideales, su segmento es el universitario, que tiene visión de futuro, que no tiene las carencias de la gente que representa Andrés Manuel, ¿sí? Y con ellos conecta excelentemente bien, y aparte con un lenguaje que es el correcto para ellos. Tenemos el caso de Meade, que se está dirigiendo a este segmento de la gente que, sin decirlo él, la realidad es lo que quieren es continuidad y que siga todo como está porque estamos en nuestra zona de confort.
Y él quizá de todos es el que tiene menos carisma público, porque también responde otra vez, el liderazgo tiene que ver con eso. Él siempre ha sido funcionario público. Entonces es un funcionario público. No puede criticar al sistema si ha sido parte de él durante muchos años. Así es, no, yo siempre me he preguntado, ¿a dónde volteaba cuando toda la corrupción estaba en auge? ¿Dónde? Si todo pasaba. O sea, ¿cómo es que los causantes estamos perfectamente controlados por la secretaría que él tenía? Hablas de causantes, los que pagamos impuestos. Los que pagamos impuestos. No los causantes exacto, del desastre. Los que pagamos impuestos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pero bueno, ese es otro tema ya muy diferente, ¿no? Pero sí te puedo decir, él le habla a quienes quieren el continuismo. El Bronco, siento que entró con una idea de entrarle a la gente que está en el segmento de Andrés Manuel. Y ahí yo diría, no sé cómo está el fondo de la olla, porque si su llegada fue espontánea o fue ayudada, ¿sí? Eso es en cuanto al Bronco. Pero en cuanto al Bronco. Y falta Margarita. Margarita también es una mujer que carismática desde el punto de vista de un segmento de la población, pero evidentemente responde otra vez a este segmento de clase media para arriba. Entonces, lo que veo es que ninguno de ellos hoy trae este mensaje incluyente, porque Andrés Manuel está sucediéndole algo. No es que él esté ganando los votantes de los segmentos que no le son afines y que no votaron por él en las elecciones anteriores. Está sucediendo algo. Es tal el desánimo de la gente por todo lo que hemos visto en este sexenio de inseguridad, yo digo que hasta tolerada, porque han tolerado a muchos alcaldes, gobernadores y todo, que evidentemente han sido irresponsables con su gente, o en algunos casos, en algunas zonas del país, hasta están coludidos, sí, con el crimen. Y entonces este desánimo pues lo está capitalizando él. Y lo escuché en una entrevista radiofónica precisamente a un grupo de encuestadores. Se está dando un fenómeno de que la gente de ese segmento que no le es afín a Andrés Manuel le está perdiendo el miedo que le tenía antes. Porque la realidad es que lo que supone que puede pasar, pues dicen, pues ya lo hemos visto. Y entonces ha ido ganando adeptos, no porque lo vean como el gobernante ideal, sino como decir, bueno, pues es una alternativa. Entonces se están dando fenómenos, otra vez, de opinión pública, que son complejos de entender, que tienen que ver con el inconsciente colectivo, cómo se está manejando hoy y qué fenómenos se están dando de expectativas de la gente, ¿no? Y eso es lo que veo. Andrés Manuel por eso ha ido creciendo todavía, más allá de lo que tenía antes, que pues siempre se mantuvo en un 33%, 34%, 35% de intención del voto, y hoy pues está arriba porque va ganando esos adeptos que son el desánimo. Porque lleva muchos años en campaña, ¿no? Y además ha usado una estrategia de publicidad inusual. Hay un candidato al Senado y aparece él en la foto, cuando debía ser la del candidato al Senado. Hay un candidato a diputado y aparece él. Hay un candidato a gobernador y sacan una botarga con su figura. Entonces, yo creo que ahí, pues esa sobreexposición que ha tenido hace que la gente lo vea realmente como alguien que ha luchado, que lleva muchos años, que es una persona perseverante, etcétera. A mí lo que me preocupa es que no basta este país, no es suficiente para este país
un manejo honrado de los recursos públicos, que es importantísimo. Pero también hay que ver que el recurso público, cómo se usa. El otorgar dádivas, el otorgar sueldos a quienes no trabajan, el dar becas, el pagarle a los estudiantes un sueldo, aunque no produzcan nada, pues simplemente genera un conformismo que de alguna manera limita a las personas a que busquen su superación con sus propios medios. Así es. Y eso es preocupante, porque si algo requiere este país para poder salir de la situación en que estamos es trabajo, inversión, producción, productividad, eficiencia, respeto al Estado de Derecho. No caer en una situación de ofrecer cosas que hasta ahorita en ninguna nación que yo conozca, ahora hay alguna, y pues habría que investigar cuál y bajo qué condiciones, pero no hay una nación donde se regalen tantas cosas y a base de regalos quieran que la gente salga adelante y que esa nación prospere. Bueno, es que en el ADN, o sea, en la esencia del sistema mexicano es el populismo. Siempre lo ha sido. Independientemente y aún cuando llegó Fox siguió siendo tan populista como los más populistas del PRI, y Calderón siguió. O sea, es parte del sistema. Por eso pienso que ya realmente en el momento de hoy, quiero decirlo sinceramente, algo hay en el ambiente que sí creo que estemos en un momento de transición. En un parteaguas. En un parteaguas que nos va a doler mucho, que va a ser como todos los partos, incluso complejo y doloroso, ¿sí? Pero siempre como que hay algo en el ambiente, y eso existe en el universo. Siempre las cosas terminan acomodándose para bien. O sea, pero sí estamos en este periodo de transición que pues va a tener muchos damnificados, ¿no? Y eso es lo realmente preocupante, porque a final de cuentas, que a nuestros nietos les vaya bien con un México mejor, que bueno, pero pues también nosotros estamos aquí en este momento y nos va a afectar. Vamos a una pausa para continuar, ¿te parece? Regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con don Ricardo Oms Quiroga, comunicador profesional, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Ricardo, estamos en un parteaguas, efectivamente, dependiendo de quién gane y de la actitud de los ciudadanos, pues nos puede ir muy bien, nos puede ir regular o nos puede ir muy mal. Yo creo que aquí cada quien tiene que hacer un análisis detallado de cómo va a tomar una decisión importantísima para el país, que es votar libremente, sin presiones, y no en base a regalos, no en base, yo diría, no solamente regalos actuales, no solamente la despensa o la lámina o el saco de cemento o dinero que también algunos llegan a dar, sino pensando en México, pensando en el futuro, pensando en el desarrollo del país, pensando en la armonía entre los ciudadanos, entre los mexicanos. Los mexicanos hemos estado durante muchos años divididos. Yo creo que eso nos ha generado muchos problemas. Nada más es cuestión de revisar la historia. Hemos estado peleando la mayor parte del siglo XIX, nos las pasamos en contiendas internas, despedazándonos, desangrando el tesoro de la nación por tantas luchas intestinas que tuvimos. Y bueno, hablo concretamente del siglo XIX, esto pasó inclusive hasta buena parte del siglo XX, cuando menos los primeros 30 años. Entonces, tenemos que ser muy responsables en ese sentido para saber por quién votar, escoger bien a nuestras autoridades y entender que el votar implica una responsabilidad para el ciudadano, porque si no votamos, en primer lugar, no vamos a tener derecho a quejarnos si nos va mal. Y si votamos con el estómago, no con el cerebro, pues a lo mejor también nos va mal. Entonces, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Sí. Tocaste un punto que creo que es relevante destacar, que es el estar divididos nos vuelve manipulables.
porque y nos debilita. Nos debilita, pero sobre todo nos vuelve manipulables frente a quien quiera manipular, porque es muy fácil manipular a la gente que está dividida, cada quien le dice lo que quiere oír y el control a final de cuentas lo tiene alguien. Y esto tenemos que ser muy cautelosos. Sí creo que estamos viviendo un momento de desánimo, de frustración, de graves problemas sociales. De enojo. De enojo, es cierto, o sea, tenemos que pensar bien qué es lo que queremos. O sea, eso del voto razonado creo que es fundamental, porque no debemos votar por impulso y simplemente porque me cae bien. O sea, tenemos que votar pensando en qué va a suceder con nuestro país. Y algo que no está en la idiosincrasia mexicana. Si le va bien a México, nos va bien a cada uno en lo particular. Sin embargo, los mexicanos somos tan individualistas que siempre estamos pensando en que lo que nos es beneficioso que nos vaya bien a nosotros y a los demás. Y a los demás, pues que les vaya como sea. Sí, eso es real. Es parte de una idiosincrasia que tenemos que cambiar. O sea, yo también quiero decir algo. En esencia, yo siempre he pensado que el mexicano es gente buena. Que las circunstancias a veces hacen malo a alguien. Los resentimientos, el no poder digerir la frustración, es que los vuelve malos. Pero el mexicano en lo general es gente buena, tan buena como los hay en otros países, muy civilizados. Lo único que estamos viviendo un momento en que tenemos una sociedad en que ha perdido los valores, y esto ha cambiado radicalmente y ha generado una percepción de sálvese quien pueda. Y si yo salgo adelante, pues ya la libré. Cuando la realidad es de que a final de cuentas esto se revierte contra uno, ¿no? Si para todos es malo, tarde o temprano nos va a afectar en lo personal. Entonces creo que lo que tú dices es cierto. Hay que tomar una actitud más responsable respecto al país, respecto a la colectividad y con una visión también de reencuentro, ¿no? O sea, dejemos ya los rencores, el encono, y sobre todo los rencores, porque los rencores nos vuelven otra vez no hay persona más manipulable que alguien que está enojado, frustrado y rencoroso, porque entonces se vuelve reactivo, o sea, reacciona ante los estímulos que alguien le da, como cuando en la escuela tú querías hacer enojar a que alguien fuera a pegarle a un tercero, pues le decías, mira, anda diciendo que tú, y entonces aquel salía disparado. O sea, pero cuando alguien tenía la capacidad de razonar, decía, a ver, seguramente me está queriendo manipular, y ahí quedaba todo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautelosos. Muy bien. Cautelosos, responsables, y hay que agregarle amor a México. Pues tenemos que tratar de dejarle a nuestros descendientes un mejor país que el que recibimos. Esa es parte de una responsabilidad social que tenemos. Acuérdate de la frase esta de John F. Kennedy, que es un personaje que no era tan puro como se le creó, con una gran leyenda y un mito, pero decía, no pienses en qué puede hacer los Estados Unidos por ti, sino mejor piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Y al final de cuentas lo que quiere decir es que lo que tú hagas por tu país se te va a regresar a ti y a toda tu descendencia. Muy bien. Pues Ricardo, buen mensaje, buen comentario, buena plática. Gracias. Te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a platicar con nosotros y desde luego a transmitirle al auditorio tus vivencias, tus experiencias, tus conocimientos. Estamos en una época crítica, en una época difícil. Ojalá triunfe la cordura, la responsabilidad, la generosidad de los ciudadanos, para que no tengamos luego que estar arrepintiéndonos durante 6 años por no haber votado o por haber votado con el estómago, no con la cabeza. Así es. Ricardo, un gusto. Gracias. Muchas gracias de veras por tu por tiempo. Sé que andabas hoy con con una agenda muy complicada y sin embargo de manera muy generosa, cosa que te agradecemos, hiciste un espacio para poder estar aquí en este programa. Con mucho gusto. Gracias.
Les agradecemos a ustedes también mucho el favor de su atención. Hacemos el compromiso de que Dios mediante nos vemos el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Un gusto saludarles y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta pronto.